Iniciamos la grabación y vamos a ver ahora la parte 7, relativa restringida. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy en esta parte de lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler, recordar el efecto Doppler no relativista y después compararlo con el relativista y bueno, y sacar algunas conclusiones. Entonces, para empezar, podemos, cualquier cosa, si no entienden, como siempre les digo, me paran y me preguntan. Vamos a empezar con recordar que era el efecto relativista, ¿no? El efecto relativista, el efecto Doppler, que era básicamente el cambio de frecuencia debido a que o se movía la fuente que emitía la onda, o se movía el observador o el receptor de esa onda, ¿no? Yo acá puse una animación que ahora vamos a empezar a ver. Acá hay una bocina, bueno, esa bocina emite ondas, ¿no? Esto que uno dibuja así es digamos, un frente de onda. Aquí, por ejemplo, uno podría pensar que si esto es sonido, la densidad del aire es máxima, ¿no? Entonces, cada tanto tiempo, el tiempo, ese es el período, cada tanto tiempo se emite estos frentes que corresponden a un cambio máximo en la densidad del aire, y bueno, y cuando llegan al observador uno recibe el sonido, ¿no? Y entre el tiempo que tarda en pasar este frente y el tiempo que tarda en pasar este frente, ese es el periodo de la onda, y la frecuencia es la inversa del periodo. Eso ya creo que lo saben todos. Entonces, en este caso o en el caso que pasó recién, estaba el observador quieto respecto de la fuente. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si la fuente se acerca al observador? Como se va a ver en este caso. Acá estaba la bocina emitió este frente de onda. Este frente de onda empezó a viajar hacia el observador o el receptor, pero la bocina también se mueve hacia el observador. Entonces, de repente, una parte del frente de alguna manera se va a acercar a la bocina, ¿no? Como se ve acá. Entonces, claro, todo avanza y yo veo, ahí el círculo rojo es que pasó esa perturbación por mi oreja, pero lo que yo veo es que la perturbación el periodo es más cortito, o sea, el tiempo que tarda en llegar a mí estos frentes de onda es más chico que lo que era cuando yo estaba quieto respecto de la bocina. Bueno, y si el observador hubiese estado de este lado y la bocina se aleja, fíjense que el tiempo entre frente y frente es más largo. O sea, si el auto se aleja de mí, el periodo es más largo, quiere decir que la frecuencia es más baja. Si yo estoy adelante del auto y el auto se acerca a mí tocando la sirena, yo escucho una frecuencia más alta porque el periodo es más corto, ¿no? O sea, si el auto se acerca hacia mí, yo escucho un sonido más agudo. Si el auto se aleja de mí, yo escucho un sonido más grave. Si en vez de sonido fuese luz, cuando la fuente se acerca hacia mí, yo vería una luz de más frecuencia, o sea, una luz más tirando al azul. Y si la fuente se aleja de mí, yo vería una luz con menos frecuencia, es una luz más tirando al rojo. Perdón. Sí.
Eso que usted está diciendo de la luz es si consideramos un modelo no relativista, ¿no? Si consideramos un modelo no relativista, así como si consideramos el modelo relativista también. Lo que pasa es que si consideramos en el caso de la luz un modelo no relativista, las cuentas van a estar mal. Porque ahora vamos a ver cómo cambia la frecuencia que recibe el observador con la velocidad de la fuente, por ejemplo, ¿no? Bien, gracias. De nada. O sea, tanto en el caso relativista como en el no relativista hay un cambio en la frecuencia debido a que se mueve la fuente que emite la onda o se mueve el observador. Si uno trabaja con sonido, la cuenta no relativista anda perfecto. Si uno hace la misma cuenta con luz, no anda bien. Si uno aplica el caso relativista, encuentra el resultado completo. Bueno, también uno puede hacer el caso en donde en vez de acercarse la fuente al observador, sea el observador el que se acerca a la fuente. Y acá uno se puede preguntar con justa razón, ¿no debería dar lo mismo que se acerque el observador a la fuente o la fuente al observador? Bueno, la respuesta es que no da lo mismo en el caso del sonido y sí da lo mismo en el caso de la luz, cuando uno la trabaja en el contexto relativista, como debe hacerlo. En el caso del sonido no da lo mismo porque, claro, a diferencia de la luz, el sonido necesita un medio material para comunicarse, para propagarse, que es el aire. Entonces lo que vamos a ver ahora es efectivamente eso, que en el caso del sonido, fuente móvil, observador quieto, da un cambio en la frecuencia diferente a fuente quieta, observador móvil. Entonces vamos a ver eso en principio fuente móvil, y acá claro, yo estoy hablando del Doppler no relativista, como dice bien acá el título. Podemos pensar en el sonido. El sonido viaja por el aire, o sea, el sonido que emite la fuente, esta E es la fuente, y vamos a suponer que la fuente está en el sistema primado, en ese prima, moviéndose, en este caso alejándose de mí, del receptor o observador, con una velocidad que es la velocidad de S', porque la fuente está en S'. Bueno, y vamos a suponer que en el instante inicial, en t igual a 0, la fuente estaba coincidiendo conmigo. O sea, el parlante estaba pegado a mi oreja y emitía sonido. Y eso es t igual a 0. A partir de ahí, la fuente sigue viaje, moviéndose hacia la derecha en este ejemplo. Y vamos a ver que escucha acá este receptor del sonido. Ya sabemos que si la fuente se aleja, es como que la onda que emite esta fuente se alarga más, se estira, por decir una forma, que es lo que vimos recién en el dibujito, en el GIF. Y yo voy a recibir una frecuencia menor, una onda más alargada, o sea, mayor longitud de onda es menor frecuencia. Pero vamos a ver con las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que hice? Podría hacer la cuenta de otra manera. A mí se me ocurrió hacerla de esta manera, pero alguien la puede hacer de cualquier otra manera. Voy a calcular cuál es el período para el observador que está acá en S. Quieto acá. Quieto, cuando digo quieto, ahora sí puedo decir respecto del aire, ¿no? Bueno, estoy quieto respecto del aire. Como hay un medio, ahora el éter es el aire. Como hay un medio, yo estoy quieto respecto de ese éter, en este caso del aire. Lo que hay que saber es que el parlante, el emisor, emite sonido, ese sonido pasa inmediatamente al aire
Y respecto del aire, el sonido tiene una velocidad determinada. O sea, la velocidad del sonido no depende del parlante, de la velocidad del parlante. El sonido otra vez se baja del parlante, cae al aire y viaja en el aire a la velocidad que él viaja en el aire, que son 334 metros por segundo. Nosotros a esa velocidad la estamos llamando c. Nosotros usamos c para la velocidad de la luz, pero para este ejemplo le puse c también. Entonces voy a calcular el periodo desde abajo, dije, para el observador de S. Entonces yo en t igual a 0 emito un pulso y claro, después de un t', periodo que mide un observador de C', o sea, para el observador de C', el parlante emite un pulso cada t' de tiempo, ¿no? Cada intervalo t', el parlante emite un pulso. Bueno, pero claro, pasó un t', no sé, un segundo, pongan, qué sé yo. Había emitido un pulso al principio. Pasó tiempo, la fuente que emite se movió. Pasó un t'. La fuente se movió esta longitud, velocidad por tiempo, ¿no? De la escuela es esto. Ahora, en vez de estar en la posición 0, que es donde estoy yo, está en la posición b por t. En este caso, b de S' por t'. Está acá. Y sigue viaje después. Entonces, el pulso se bajó del parlante, está acá, y ahora viene caminando hacia mí. La pregunta es, pasó t', ¿y cuánto tiempo más pasa? Porque a t' le tendría que sumar el tiempo que tarda el pulso de sonido en llegar hasta mi oído. Bueno, si viaja a la velocidad c, va a ser el tiempo, va a ser el espacio, bs' por t dividido c, el espacio sobre la velocidad. Y eso es lo que yo puse acá. O sea, hay un tiempo t', que es el periodo medido por el observador de S'. Cuando se lanzó el segundo pulso, hay que adicionar este tiempito, que es lo que tarda el segundo pulso en llegar a la oreja mía. Entonces, para el observador de S, el periodo no es t', es t' y tiene este cachito adicional. Fíjense que el periodo va a ser más grande, porque a t' le estoy sumando todo esto. bs' es positivo, t' es un número positivo y c es un número positivo. Entonces el periodo que ve el observador de S es más grande que el que ve el de S'. Quiere decir que la frecuencia que ve el observador de S va a ser más chica, ¿no? Cuando pasa la ambulancia al lado mío, antes de llegar, o la policía, antes de llegar siento el ulular con más frecuencia. Cuando se aleja, con menos frecuencia. Bueno, yo calculo, ahora quiero calcular la frecuencia, podía haber dejado acá el periodo, pero quiero calcular la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo, o sea que si invierto esto, esta es la frecuencia que mide el observador de S. Y cuando invierto esto, que es esta parte, esta es la frecuencia que mide el observador de S'. Y bueno, y también invierto esto, ¿no? O sea, la cuenta me queda esto. Entonces esto es nu, frecuencia medida desde S. Y acá tengo nu', frecuencia medida desde S'. Como b de S' es más grande que 0, es positivo porque viajo con velocidad positiva. Este número es más grande que 1, entonces la frecuencia, como dije, es más chica que la frecuencia que siente el observador que viaja pegado al parlante. Bueno, entonces aquí tengo el caso en que
la fuente está móvil y el observador está quieto. Y ahora voy a compararlo con el caso en que la fuente está quieta y el observador está móvil. Y voy a ver que llego a otro resultado diferente. Bueno, vamos a hacer ese segundo caso. Acá yo lo hice de otra manera para que vean que es exactamente lo mismo, que hay más de una forma de hacer todo esto. O sea, lo anterior también se podía haber hecho de esta manera, que ahora voy a contar, que es de la física 1, esto de la física general, aunque le parezca mentira, porque, a ver, es el observador el que es móvil, se va para allá, y la fuente se queda ahí, como se ve en este dibujo, ¿no? La fuente está siempre ubicada acá. En el tiempo inicial, en t igual a 0, emite un pulso. Claro, mientras antes de emitir el siguiente pulso, que es el que se ve acá, que eso va a suceder después de un t', cuando eso pase, el observador ya se habrá corrido esta distancia. Y sigue viaje, ¿no? Sigue viaje con esta velocidad. Entonces yo planteé para calcular el tiempo, porque otra vez voy a calcular qué tiempo mide este tipo. O sea, cuál es el periodo que mide el observador de ese, que no es t'. Entonces, para eso voy a calcular el encuentro, un problema típico de encuentro entre una persona que viaja a un móvil, que viaja para allá con velocidad v de c', y un pulso y otro móvil que viaja para allá, para el mismo lado, con velocidad c. Obviamente, si el observador viajase más rápido que el sonido, nunca va a encontrar el sonido y para él la frecuencia va a ser 0. ¿No? Pero en otro caso, yo entonces voy a plantear el encuentro entre estos dos móviles. Entonces voy a escribir la ecuación de posición del receptor. Acá este x sub r es el x del receptor, o sea, la posición del ser humano, mía, del que escucha el ruido, el sonido. Y voy a plantear la posición del pulso. Para calcular el tiempo de más, que es el que tarda la onda en encontrarse con el observador. Claro, el problema va a arrancar en este dibujo, cuando las condiciones iniciales sean estas. El pulso está acá, el receptor está acá. O sea, arranco después de un instante t'. Entonces, la ecuación de posición del receptor va a ser la posición inicial, que es esta, v por t', esto. V por t', la posición inicial, más, bueno, la velocidad por t menos t'. Este sería el tiempo inicial. Bueno, arranqué el problema en t igual a t'. Entonces esta es la posición, la ecuación del receptor. Y lo mismo voy a hacer para el pulso. Pero el pulso arrancó en la posición 0, porque el 0 del sistema de referencia está acá. Está acá. Entonces, bueno, su posición se va a escribir como c por t menos t', velocidad por tiempo. Entonces ahora planteo el encuentro cuando el pulso encuentra al receptor.
Entonces esto igualado a esto. Y de acá saco el tiempo, que es todo este, el periodo. Y bueno, lo invierto el periodo y saco la frecuencia, ¿no? Si hago 1 sobre t, es la frecuencia, y acá 1 sobre esto, bueno, es invertir esto, c menos b' s sobre ct', pero 1 sobre t' es nu'. Bueno, fíjense estas cuentas, revísenlas, están bien, yo las corroboré, pero revísenlas para que entienda cómo se hacen. Y bueno, de acá veo esta fórmula. Y ahora veo que si como dije antes, si la velocidad con la que se mueve el receptor es igual a la velocidad del sonido, el sonido nunca llega a mí, porque yo avanzo como avanza este pulso, como si fueran dos autos, este va a 100 km por hora, este también, nunca se encuentran. Y efectivamente, si yo pongo B'S igual a C, me queda 1 menos 1, 0, y me queda que la frecuencia vista por este tipo es 0. Bueno, eso significa que no llega ningún pulso a su oído. Bueno, entonces, fíjense que la relación entre la frecuencia medida por el observador, por el receptor, y la frecuencia de la fuente, en este caso tiene esta forma, y en el caso anterior, voy a la hojita anterior, tiene otra forma. Tiene otra forma. O sea, en el caso del Doppler, bueno, ustedes después revisen los dibujitos, hay que sentarse con paciencia, bueno, poner un sistema de referencia acá, ver que los signos de la velocidad, qué sé yo, hacer esas cuentas que yo en un momento hice, y supongo que no me equivoco en los signos. Bueno, lo importante es que en el caso de Doppler no relativista, donde uno puede decir existe un éter, ¿no? Un éter que es el aire. La frecuencia no da lo mismo que sea el observador que se acerca a la fuente a que sea la fuente que se acerca al observador. Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso de la luz. Si lo pensamos así, después la cuenta es muy parecida a la que hicimos antes. Yo acá hice un caso solo, que es para la fuente y el observador alejándose mutuamente. Si en el caso relativista me diese diferente, como me da en el caso del sonido, yo podría hacer un experimento, que me determine quién es el que se está moviendo al final. Y eso no puede ser, porque ya dijimos que no existe un lugar absoluto que esté quieto. Entonces en ese caso uno puede decir Juancito está quieto, porque está quieto respecto de ese lugar absoluto donde vive Dios, y Pedrito se está moviendo, y porque está móvil respecto de ese lugar absoluto donde vive Dios. Pero si no hay lugar absoluto donde vive Dios, no puedo decir es Juancito el que se mueve o es Pedrito. Para Juancito es Pedrito, y para Pedrito es Juancito. Y pensado así, de esa manera, supuestamente, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si en el universo, si nos equivocamos y en el universo hay efectivamente algún lugar que esté quieto, por decir alguna burrada, y esto no sería así, qué sé yo. Pero si nosotros suponemos que en el universo no hay ningún lugar preferencial, entonces la velocidad es un concepto relativo y no puedo hacer, por ende, ningún experimento
que me informe que hay una diferencia entre si se mueve la fuente o si el que se mueve es el observador. Bueno, ¿cómo hacemos la cuenta en el caso relativista? Es muy parecido a lo anterior. Yo acá estoy, otra vez la fuente se aleja de mí, como hice en el primer caso no relativista. Fíjense que en el caso no relativista, bueno, en tiempo igual a 0, como antes, S' coincidía conmigo, o sea, justo el sistema primado pasaba por donde estoy yo, y a partir de ahí se apretaba un cronómetro y a partir de ahí empezaba a correr el tiempo. En tiempo igual 0 coinciden. Después de un rato, la fuente se alejó, fue a parar acá. Bueno, después de un rato. Y acá está el kit de la cuestión. En el caso, volvamos un poquito al no relativista. En el caso no relativista, si por ejemplo supongamos que esta fuente emite un pulso cada segundo, la fuente en tiempo igual 0 estaba acá, después de un segundo está acá, y esto vale B por un segundo. Pero ya sabemos que en relatividad, ese segundo que pasa para el observador de S', no pasa para el observador de S. Para el observador de S' pasa un segundo, el observador de S ve otro tiempo. Ya lo vimos con el caso del astronauta. Si esto era un astronauta que se movía, y pispeaba el reloj del astronauta, veía que el reloj iba más lento. Para el astronauta pasaba un segundo, para pasaban 10 años. La cuenta va a ser exactamente la misma, o la forma va a ser la misma, nada más que acá, desde S, no puedo poner T'. T' es el intervalo de tiempo entre dos pulsos que pasa para el observador de S. De S', perdón. Pero para el observador de S no pasa T'. Va a pasar lo que dicen las transformaciones de Lorentz, o lo que se deduce de las transformaciones de Lorentz. Va a pasar gamma T'. Entonces en el problema que yo lo hice, el caso relativista, hice las cuentas de la misma forma que en el no relativista para que puedan comparar. Fíjense que acá, en el caso no relativista era T', pero en el relativista va a ser gamma T'. Y acá, para el caso no relativista, todo esto, que era el espacio que recorría la fuente, iba a valer velocidad por tiempo en el no relativista, V por T'. Pero ahora en el relativista va a ser velocidad por tiempo, pero por el tiempo medida por este observador. O sea, no va a ser T', sino que va a ser gamma T'. Después el otro lo mismo. El pulso se bajó del emisor y viaja en ningún lado, en ningún éter de nada. Viaja con velocidad c para quien lo mida. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer esto? Y el espacio dividido la velocidad. Y bueno, el espacio dividido la velocidad. Entonces, con ese cambio muy pavote, donde dice T', poner gamma T', llego a esta fórmula, teniendo en cuenta la fórmula de gamma, ¿no? Gamma era 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos esto, ¿no? Al cuadrado. Entonces llego a esta expresión. Y ahora voy a hacer lo mismo que lo que hice antes. Bueno, la cambié un poco, acá no sé lo que hice. Esto lo puse como diferencia de cuadrados. Y acá me apareció así.
Y bueno, después dividí todo, arriba y abajo, por 1 más B S' sobre C. Bueno, me quedó así. Revisen, para pasar de esto acá es el caso de factoreo, ¿no? Poner esto como diferencia de cuadrado y después dividir acá abajo, porque abajo ya no está más este, quiere decir que dividí por este. Dividí por este. Bueno, entonces tengo que multiplicar acá afuera por ese al cuadrado, ¿no? Porque cuando divide entra como la raíz. Bueno, fíjense cómo se hizo esta cuenta, pero llego a este resultado que está acá, donde la frecuencia que mide el observador de abajo no es la de que mide el observador de arriba, no lo es por este factor. O sea, son distintas. Voy a correr esto para allá. Son distintas. Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto? Después, otra manera de pensarlo, también, otra manera de pensar todo esto, haciéndolo un poco más técnicamente, aplicando un poco más las transformaciones de Lorentz en forma directa. Esto es otra forma. No agrega física lo que voy a contar ahora, simplemente agrega un poco de manejo de las transformaciones de Lorentz. Yo lo pensé de otra manera. Digo, bueno, acá en S' hay un emisor que emite pulsos, emite 1, este pulso. Después este pulso viajó, llegó acá, cuando llegó acá, después de un tiempo T', emitió el otro pulso, y así todo este tren de pulsos se va moviendo. Entonces yo, claro, la emisión de este pulso, entonces es un evento, así se lo llama, que tiene coordenadas, ahora espacio-tiempo. O sea, este pulso se emitió en la posición x0', siempre respecto de S', ¿no? Y se emitió en el instante t'0. Para el observador de S', el siguiente pulso dista de este que ya viajó y fue a parar acá, y ahora se emitió el siguiente pulso. El primer pulso quedó, el que estaba en x'0, t'0, ahora quedó acá. Quedó en x'0 más la longitud de onda, porque la distancia entre pulso y pulso es la longitud de onda. O sea, x'0 más lambda', todas estas cosas son cosas vistas por el observador de S'. Y se emitió, ya claro, cuando este pulso llegó acá, pasó un t'. Entonces ahora, desde S', este evento tiene coordenadas x'0 más lambda', t'0 más tau'. Entonces lo que yo hice para ver otra vez, repasar las transformaciones de Lorentz, digo, bueno, voy a transformar este punto, este evento, que ahora es un punto no del espacio, sino del espacio-tiempo. Pero eso no agrega nada. Este punto lo voy a transformar al S, al sistema S, y este punto, otro punto del espacio-tiempo, lo voy a pasar al sistema S'. Y entonces voy a ver ahí, si por ejemplo de ahí puedo calcular tau, que es el periodo que vería el observador desde S. Entonces, bueno, si uno revisa cómo cambia el tiempo, cómo es la transformación de Lorentz, el tiempo desde abajo, desde S, es el tiempo desde arriba, estoy transformando este punto. El tiempo visto desde abajo es el tiempo visto desde arriba, más
la posición de este evento, su posición espacial es esta, o sea, esta, ¿no? Por este término. Todo por gamma. Eso es la transformación de Lorentz. La relación entre el tiempo de abajo y el tiempo de arriba. Una de las transformaciones de Lorentz, ¿no? Y por otro lado, entonces, bueno, acá el T0 es todo esto, ¿no? Digamos. O sea, este otro punto, el tiempo T0' se transforma abajo como T0 y la relación es esta. Como siempre, ¿no? El tiempo visto desde abajo es el tiempo visto desde arriba más la posición de ese evento vista por el observador de C', o sea, el X' por este coeficiente todo multiplicado por gamma. Entonces tengo cómo es T0 más tau desde abajo y cómo es T0 desde abajo. Con eso voy a poder calcular el período que es tau visto desde abajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y bueno, voy a restar esto menos esto, ¿no? Si resto T0 más tau menos T0 me va a quedar tau. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, hago eso, ¿no? O sea, T0 más tau es todo esto, T0 es todo esto. Cuando resto, encuentro, bueno, hagan la cuenta, encuentro esto. Y para encontrar la frecuencia tengo que invertir este periodo. Bueno, si lo invierto llego a lo que llegué antes. Llego a la fórmula de antes. Fíjense, ¿no? La fórmula de antes era la misma, nada más que deducida de otra manera. Esto solamente es para hacer una cuenta aplicando derecho viejo las transformaciones de Lorentz al problema este. Para empezar a practicar cómo se transforman cosas de un sistema, perdón, voy atrás, cómo se transforman cosas, en este caso posiciones de los frentes, de los pulsos estos, de un sistema S' a un sistema S. Simplemente para recordar eso. Bueno, llegamos al mismo ejemplo a lo mismo que antes. Bueno, acá se ve, como bien yo puse acá, si S' se aleja de S, o sea, si el emisor se aleja del receptor, y pasa como con el caso de la ambulancia. Cuando la ambulancia o la policía se alejó, yo noto una frecuencia menor. O sea, la frecuencia que noto yo es más chica que la frecuencia que emite la fuente, mientras que en el caso contrario, la frecuencia es mayor. Pero cuando hice este pasaje, esta bajada, vamos otra vez acá, cuando hice esta bajada de acá a acá, y de ahí deduje lo que deduje, no en ningún momento dije es el observador el que se aleja de la fuente o la fuente el que se aleja del observador. Entonces no hay una distinción, es lo mismo. Bueno, este efecto Doppler que experimenta la luz es lo que me permite saber que, por ejemplo, todas las galaxias se alejan de la galaxia donde yo vivo, y cuanto más lejos están, su velocidad es mayor. Porque bueno, después por ahí lo vemos con un ejemplito, pero lo que yo veo desde la Tierra, y por eso se sabe que la cosa es así, que el universo está en expansión,
es que, bueno, digamos, las luces o las frecuencias que emiten una galaxia, que son como si el documento de identidad de la galaxia, son ciertos colores, cierta luz con ciertas características. Todo eso está corrido al rojo. Y como ya dije, cuando se aleja la fuente del observador o el observador de la fuente, la frecuencia baja. Si uno piensa en luz, quiere decir que la luz se corre hacia el rojo. Bueno, entonces esto es lo que me permite saber que el universo está en expansión. Bueno, como siempre, yo debería poder encontrar el límite, digamos, de la expresión relativista para reencontrar la fórmula no relativista, porque ya sabemos que si las cosas se mueven a velocidades bajas, mutuamente bajas, o sea, si la velocidad del observador en relación con la velocidad de la fuente es chica, es mucho menos que la velocidad de la luz, uno debería reencontrar lo que hizo para el caso del sonido, que es no relativista. Bueno, entonces efectivamente, si uno, o más o menos efectivamente, si uno agarra la expresión relativista y pone que Bs' es mucho menor que C, o sea que esto es mucho más chico que esto, bueno, en ese caso, si yo tiro lo de acá abajo, me queda esto. Pero fíjense que eso es el caso del observador móvil, o sea, cuando vimos el caso no relativista del observador móvil, cuando vimos ese caso llegábamos a que nu era nu' por 1 menos B'S sobre C. O sea, no llegamos con esta cuenta al otro caso, o sea, al caso de la fuente móvil. Sin embargo, si uno agarra no la frecuencia, sino el período, y hace la cuenta tirando esto a la basura, frente a este 1, o algo mejor, desarrolla en Taylor esto, en realidad lo que desarrollo en Taylor es 1 dividido la raíz de 1 menos todo esto, ¿no? O sea, hago el desarrollo de 1 dividido la raíz de 1 menos epsilon, donde el epsilon es esto. Si yo hago eso, me da esto. Háganlo. Y van a ver que efectivamente es así. Después uno puede agarrar y tirar esto a la basura y llega a esto, digamos, ¿no? Llega a esto mismo. O sea, ya sea que tire directamente a la basura o que haga el desarrollo, bueno, llego a lo mismo, llego a esto. O sea, pero este es el periodo en el caso de la fuente móvil. O sea, en el caso de una fuente móvil, el periodo era este. O sea, en un caso llego en el límite relativista, si analizo la frecuencia, llego a la frecuencia para el caso del observador móvil. Mientras que si analizo el periodo, llego al periodo para el caso de la fuente móvil. Ahora, el tema es que en este caso, si las velocidades son bajas,
Si las velocidades son bajas, vamos a la hojita siguiente. Vamos a ver que me da lo mismo usar una fórmula o la otra. Por ejemplo, yo tengo el caso del observador móvil. En ese caso, el no relativista me daba esto. Pero fíjense, si yo acá viajo a una velocidad muy chiquitita, cuando hago la cuenta llego a esta relación entre nu y nu'. Yo acá puse, supongamos que yo viajo a 0,01 de la velocidad de la luz, o sea, el 1% de la velocidad de la luz. Es una velocidad enorme, ¿no? En la vida real eso, imagínense, ¿no? No hay un móvil mecánico que viaje a eso, ¿no? Sigue siendo enorme, pero respecto de la luz es la centésima parte. Si yo pongo ese número acá, fíjense que la relación entre nu y nu' es que nu es 0,99 nu'. Si yo agarro el caso, digo, bueno, en vez del observador móvil, digo, bueno, hago la fuente móvil. Me debería dar lo mismo. La cuenta, la forma de la cuenta no es la misma, porque una es nu' por 1 menos y la otra es nu' sobre, ¿no? Pero cuando la velocidad es baja, que tenga esta forma la cuenta, o que tenga esta otra forma, que son distintas, el número me da el mismo. No es así como se ve acá cuando la velocidad es alta. Cuando la velocidad es alta, esta cuenta me da esto, mientras que la otra cuenta me da otra cosa totalmente distinta. Entonces, como bien dice acá, si las velocidades son bajas en relación a la velocidad de la onda, las expresiones 1 y 2 dan prácticamente el mismo resultado. Las expresiones 1 y 2, voy para atrás de todo, son las que obtuve en el caso no relativista. Esta es la expresión 1, esta es la expresión 2. Entonces, me fui. Si las velocidades son bajas respecto a la velocidad de la onda, 1 y 2 me dan lo mismo, o sea, no puedo distinguir si es el observador lo que se mueve o la fuente la que se mueve. O sea, en el caso del sonido, velocidad todas bajitas, y no voy a poder distinguir si es la fuente la que se mueve o el observador lo que se mueve. Es muy poco el cambio en la frecuencia. Pero si la velocidad es alta, acá se nota que la fórmula no relativista no me da bien, porque en un caso me da una cosa, en otro caso me da otra. Entonces me permite distinguir si es la fuente la que se mueve o es el observador el que se mueve. Pero ya sabemos que eso formalmente no se debería poder distinguir, por eso estas fórmulas están mal en esos casos, digamos. Bueno, creo que de esto no tenemos más nada. A ver, ya no hay más nada. Bueno, hacemos un pequeño intervalo y después seguimos con lo que sería la segunda parte de esta clase. Voy a detener aquí.